Y dice así Jeremías capítulo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Vamos a leerlo nuevamente. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Padre, te damos gracias en esta maravillosa mañana. Gracias, porque esta tu palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. La honramos en este día, la honramos en esta mañana. Tú estás aquí en medio de nosotros y te damos gracias por tu amor, por tu favor, por tu bondad, por habernos traído en esta mañana a esta tu casa de adoración y alabanza. Padre bueno, en esta hora declaramos, Señor, por el poder de tu palabra, que el reino de los cielos se establece en este sitio. Y mientras se establece tu reino, declaramos que los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abren en el nombre de Jesús. Declaramos suelta la lengua del tartamudo. Declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Declaramos, Señor, gozo y alegría en lugar de tristeza. Declaramos, Señor, tu libertad. Libertad, Señor, que es nuestra por la sangre de Cristo Jesús. En tu nombre, Señor, lanzamos la red. Y por tu palabra, Señor, declaramos que ella es prosperada en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema en el día de hoy, si hemos de ponerle algún nombre, cuando Dios habla. Y la pregunta es, ¿habla Dios hoy? Algunos se han preguntado y se preguntan y se seguirían preguntando, ¿habla Dios hoy? La palabra que leíamos es del mismo Jehová, y Él habla acerca de su palabra y la califica como fuego y la califica como martillo. Yo cuando leí esta palabra hace muchos años atrás, realmente atrapó mi corazón. Y fue justamente esta palabra la que en un momento de nuestra vida habló a nuestro corazón, cautivó nuestros sentidos y nos trajo al Señor. Pero la pregunta que se hace el hombre y se hace la mujer y se hacen las gentes es, ¿habla Dios hoy? Cuando Dios habla, se cuenta de cierto joven que asistía a algunas clases de estudio bíblico. Narraban la historia acerca de cómo Dios habla. Y el tema a tratar era justamente cuando Dios hablaba. Este joven salió muy inquieto de esa clase de estudio bíblico y comenzó a hablarle a Dios y a preguntarle, Señor, ¿será que tú me puedes hablar a mí? ¿Será que mis oídos puedan escuchar tu voz, reconocer tu voz? Señor, si tú me hablaras. Y ese joven, mientras caminaba para su carro, miraba al cielo y decía, Señor, si tú me hablaras, yo entonces obedeceré y cumpliré todo lo que me estás diciendo. Este joven se montó en el carro y mientras guiaba hacia su casa, tuvo una impresión muy fuerte en su corazón. Y una voz adentro le decía, compra leche, compra unos tarros de leche. Y él decía, ¿serás tú, Señor? Y mientras que pasaba por la 7ª avenida, la voz se hacía más fuerte.
Él pasó de largo. ¿Y serás tú, Señor? Y seguía guiando hasta que la impresión fue demasiado grande. Y entonces paró y dijo, bueno, al fin y al cabo, si son impresiones mías, tomaré la leche y la usaré para mí. Así que compró los tarros de leche, los montó y continuó guiando. En un punto del camino en la ciudad, la misma voz le dijo, vuelve a tu mano derecha, cruza aquí. Y él estaba en ese debate entre si era su voz interna, si era Dios, y se pasó de largo. Y la voz seguía con más insistencia. Y él preguntó, Señor, ¿eres tú? Hubo un silencio. Así que él decidió devolverse. Y allí en esa esquina donde había sentido la impresión, cruzó y habiendo unos locales cerrados y unas pocas casas. No era un sitio malo, pero tampoco era bueno. Era un sitio donde convivían los comercios con las casas y todo lucía como que estaba apagado, a excepción de una pequeña casa que estaba a lo lejos. Él se baja del carro con los tarros y toca la puerta de la casa y escucha un algarabía allá, unas voces. Y él le decía, pues, si no sale, al final de cuentas me voy de aquí. Él estaba más ansioso de irse. Decía, me van a decir que estoy loco. ¿Cómo me aparezco aquí con un tarro de leche? Es una locura, Señor. Pero bueno, si es una locura, será locura tuya, Señor, porque es lo que yo he sentido en mi corazón. Ya decidía entonces devolverse cuando se abre la puerta y sale un hombre bien perturbado y a lo lejos se escucha una voz de una mujer y un niño llorando. Y le presenta los tarros de leche a este hombre. Y este hombre abre los ojos y toma los tarros y sale corriendo. Y allá escucha un algarabía. Y la mujer que estaba adentro sale corriendo con un niño en sus brazos. Y le dice, he estado orando a Dios que me envíe un ángel para que me envíe la leche para mi niño, ya que no hemos tenido que comer. Mi esposa ha pasado una situación muy difícil y esta ha sido la respuesta de Dios. El hombre metió su mano en su bolsillo porque sabía que el hombre de la casa también había estado sin trabajo durante algún tiempo, y sacó todo cuanto tenía y se lo dio al hombre en la mano. Sus lágrimas corrían por sus ojos y pedía perdón al Señor. Señor, tú hablas. El Señor habla en este tiempo. Pero la pregunta es en esta hora, ¿y si Dios habla, qué vamos a hacer? ¿Habla Dios? Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios solamente no habla de una manera. Algunos están esperando que el cielo se abra, una luz resplandeciente haga que nos caigamos a tierra y una voz profunda, solemne y grave nos diga, hijo mío. Pero el escritor a los hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, diga muchas maneras. Si hay algo que Dios hace, es que habla de muchas maneras. A Dios no lo podemos encajar. A Dios no lo podemos encajonar. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que hace
nuevas sus misericordias cada mañana. Él dice en su palabra que nosotros andamos en novedad de vida. ¿Sabe lo que significa novedad de vida? Es una cosa nueva cada día. Es algo nuevo y maravilloso cada día. ¿Sabe por qué no recibimos esa novedad de vida nosotros cada día? Por una sola razón: no lo esperamos, no lo creemos. Pero el Señor dice que Él habla de muchas maneras. En otros tiempos habló por los profetas, pero en estos días, dice el libro de Hebreos, ha hablado por el Hijo. Dios habló ayer, Dios habla en el día de hoy, y Dios seguirá hablando hasta que su misericordia se corte de la tierra. El Salmo 119, verso 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Su palabra está allí. Su palabra resonará desde y hasta la eternidad. Su palabra estará allí, permanentemente hablándonos a nuestro corazón. El salmista David lo pudo ver de manera clara. Permanece tu palabra en los cielos para siempre, oh Jehová. El profeta Isaías lo dijo de otra manera. Lo dijo así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Jesús lo dijo de otra manera: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cuando Dios habla, y la gran pregunta es: ¿cuándo habla Dios? ¿Por qué habla Dios? ¿Me hablará Dios a mí? Daniel, capítulo 2, verso 47. Dice que había un enigma, un misterio, un sueño que había sido revelado al rey, y nadie podía descubrir cuál era. Dice la palabra del Señor que Daniel recibió una revelación de parte de Dios, y cuando escuchó todo lo que Dios tenía para él, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. ¿Cuándo habla Dios? Dios habla cuando desea revelar los misterios a su pueblo, cuando desea mostrar sus verdades, cuando desea mostrar sus principios espirituales. Dios habla a nuestra vida cuando hay peligro inminente en nuestros hogares, en nuestras familias. Cuando estamos a punto de tomar malas decisiones, Dios nos habla. Cuando estamos tomando una dirección contraria a la de Él, Dios nos habla. Juan capítulo 16, verso 8, hablando del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, dice que cuando Él vendría, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él, de justicia por cuanto Él habría de ir al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios habla cuando nos redarguye de pecado. Dios quiere hablar a nuestro corazón cuando estamos haciendo aquellas cosas que no se corresponden con nuestra condición como creyentes, como cristianos. Dios nos habla cuando maltratamos a nuestras esposas o nuestros hijos, o cuando le faltamos el respeto a los esposos. Dios nos habla
cuando hurtamos, cuando robamos, cuando nos enganchamos del cable y no pagamos, cuando nos enganchamos de la luz eléctrica, cuando tomamos algo que no nos pertenece porque lo conseguimos por allí y no decimos nada. Dios nos habla cuando estemos en nuestro trabajo y nos llevamos los lápices o los bolígrafos o los útiles de nuestro trabajo a nuestra casa y se las damos a nuestros hijos. Dios nos habla cuando entramos en internet y tenemos la intención de ver pornografía. Dios nos habla cuando nos movemos de manera sensual con una persona que no es nuestra pareja. Cuando coqueteamos con el pecado, Dios nos habla. Dios nos redarguye de pecado. Pero así como aquel que llevaba la leche, le vamos a preguntar al Señor, ¿te agrada esto? Dios va a guardar silencio. Dios no nos va a hablar. Porque sabemos que eso está malo, que estamos desagradando al Señor, ya que el Espíritu de Dios nos ha redarguido de pecado. Cuando Dios nos habla de justicia, nos habla cuando escuchamos su tierna voz diciendo: tú no tienes que sufrir por lo que tú has hecho, yo te he perdonado, yo he olvidado eso lo que tú hiciste. Y si tú te arrepentiste de verdad, de corazón, si tú te doliste por lo que hiciste en contra de tu Señor, Él convencerá tu corazón de justicia, por cuanto Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por ti y por ti y por mí y por aquel que nos ve por internet. Pero Él también redarguye de juicio. Él nos habla cuando sabe que nosotros estamos al borde de la destrucción, al borde de la miseria misma. Cuando los recursos comienzan a faltar en el hogar, cuando la salud se va, el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón y nos habla y nos dice: no has caminado en rectitud, no has caminado en integridad, no me has dado a mí el primer lugar. Y ahí está la espada del Señor en juicio. Pero ¿cómo habla Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hablaría Dios? ¿Cómo habla Dios en este tiempo? En el Antiguo Testamento encontramos que Dios habló por medio de ángeles. En Génesis capítulo 16 vemos a la sierva Agar, y allí frente al desierto un ángel del Señor llamó a la reflexión, llamó a la cordura, ya que había discutido y se había ido de la casa de Abraham. Dios hablando en ese tiempo por medio de ángeles. En Génesis capítulo 15 encontramos a un Abraham antes que fuese Abraham, como una visión en la noche le vino y Dios le habló en la visión y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 28 del 10 al 19 encontramos a un Jacob, y en sueños veía cómo ángeles subían y bajaban por medio de una escalera, y allá al final de la escalera el Señor sentado en un trono. Dios habla a través de sueños. También se hablaba en el Antiguo Testamento sobre el éfod, que era una prenda del sumo sacerdote, que tenían unas piedras que representaban las 12 tribus de Israel, llamadas Urim y Tumim. Esas piedras no se sabe cómo era que respondían. Algunos exégetas bíblicos dicen que brillaban o daban cierto color, y seguramente la respuesta era en sí y en no, pero Dios hablaba a través
de Urim y de Tumim. Eso lo encontramos en Éxodo 28:30. Pero también Dios hablaba a través de hechos simbólicos. Le dijo a Jeremías: desciende a la casa del alfarero. Y allí en la casa del alfarero él veía cómo el hombre le daba la rueda y hacía la forma del barro y la destruía y la volvía a hacer. El Señor le decía a Jeremías: así sois vosotros, pueblo, en las manos de Jehová, como las manos del alfarero, para hacer yo de vosotros como yo quiero. Pero también el Señor puede hablar a través de un silbo apacible. En Primera de Reyes 19, verso 12, encontramos a un Elías acostumbrado a escuchar a Dios en truenos, en relámpagos, en fuego. Dios que le quería mostrar. Y hubo un terremoto y Dios no estaba allí. Y hubo fuego y el Señor no estaba allí. Pero dice que de pronto vino un silbo apacible y delicado. Y él se cubrió el rostro y supo que Dios estaba allí de manera apacible. ¿Cómo estás esperando tú recibir lo que Dios tiene para tu vida? Pero Dios también habla por medio de señales milagrosas. En Éxodo 8, versos 20 al 25, vemos que Dios le habló a Faraón a través de las plagas, de las moscas, de las ranas, de la sangre que se convirtieron en las aguas del Nilo. Dios habló por medio de poderosas señales. Pero también Dios habló por medio de los profetas: Jeremías, Isaías, Zacarías, Ageo, Malaquías, Nahum, Jonás. Pero y en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, ¿cómo habla el Señor? Tú te habrás preguntado: ¿cómo Dios a mí me va a hablar en este tiempo? Yo quiero decirte que Dios te va a hablar en este tiempo. Que Dios te está hablando en este tiempo. Dios nos habla a través de sueños. Diga: sueños. Dios no puede hablar a través de sueños. Dios le habla a muchos hombres y mujeres en nuestra congregación, y quizás a aquellos que nos ven por internet, a través de sueños. En Mateo 1:20 dice que José había, antes que se desposase con María, vio que ella estaba embarazada y iba a repudiarla. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu del Señor nos puede hablar perfectamente en sueños. Te puede hablar a ti en sueños, si tú esperas que Dios hable a tu vida. Y Dios va a hablar a tu vida. Pero también Dios nos habla en visiones. Hechos 16, 19 nos muestra un Pablo que ve en visiones un hombre que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántos lo han leído? Pero el Espíritu Santo también nos habla. En Juan 16, verso 13 nos dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, que Él no hablaría por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos los hará saber. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: acércate a ese carro. ¿Cuántos lo han leído? Así que el Espíritu Santo seguramente fue quien le habló a aquel joven cuando le dijo: compra leche y lleva a una casa. La gran pregunta que debiéramos hacernos en esta mañana es: cuando Dios habla, ¿estás reconociendo su voz? Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Dios habla también a través de ángeles. En Lucas 1:11
Dice que Zacarías estaba ministrando y un ángel se le apareció para anunciar el advenimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dios perfectamente puede hablarnos a través de un ángel. ¿Cuánto lo creen? A lo mejor usted ha estado frente a un ángel y no se ha dado cuenta. Cuando le han tomado la mano y le han dicho, mira, no vayas por allí, quizás ha sido un ángel del Señor. Cuando alguien le dijo, mira, no es por ahí, es por aquí, a lo mejor es un ángel del Señor. Y nosotros tenemos la idea equivocada que los ángeles se van a presentar con grandes alas. Por ahí no, por acá. Y fíjese que Lot recibió 2 varones y los varones le tomaron de la mano y lo sacaron de la ciudad. ¿Con cuántos ángeles quizás usted se habrá topado? Ángeles que quizás le han hecho provisión para su necesidad. Dios le ha hablado a través de ángeles y a lo mejor usted no se ha dado cuenta. La oración. Dios nos habla a través de la oración. Se había convertido Pablo, y aquel que perseguía a la iglesia estaba ahora de este tamaño, después que estaba todo grande. ¿Sí? Porque así nos pone Dios. Cuando confiamos en nuestro bolsillo, cuando confiamos en nuestra inteligencia, en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, en nuestras relaciones, en nuestra experiencia, ¿sabe qué hace el Señor? Nos hace resplandecer su gloria y caemos al piso, ciegos. Y no importa que tengamos relaciones, no importa que haya dinero, no importa que tengamos salud. ¿Sabe? Hay un momento que Dios a usted le tranca el serrucho. ¿Sabe para qué? Para que ore, para que busque, para que se humille, para que reconozca que Él es Dios. Y Pablo estaba de este tamaño, así de chiquitico. Y sabe, oró al Señor. Y Dios le habló en visiones, en sueños, a Ananías y le dijo: ve y te vas a este lugar, porque he aquí, Pablo ora. ¿Sabe? ¿Quiere respuesta de Dios para su vida? Comience a orar. ¿Quiere que venga una respuesta sobrenatural en tu hogar, en tu familia? Comience a orar. Pablo estuvo por 3 días sin comer y sin beber. Y él sabía que de ello dependía toda su vida. ¿De qué depende tú cuando Dios habla? ¿Qué haces tú? Él acudió a la oración. Pero también Dios nos habla a través de su palabra. Segunda de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura. Algunos están buscando profecía. Y es verdad, que le den toda la profecía que usted quiera. Yo quiero profecía. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y la profecía es buena para la iglesia. Pero dice la escritura que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en mirar, dice aquí, en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Sabe lo que va a hacer que la luz salga? La palabra de Dios. ¿Sabe qué va a hacer que haya alegría en su vida? La palabra de Dios. Aquí Dios tiene sus pensamientos. Aquí Dios le quiere hablar. La palabra del Señor es entonces la manera con que Dios nos habla. Dios nos habla a través también de la iglesia.
del cuerpo de Cristo. Cuando los hermanos se preocupan por uno. Cuando los hermanos a una nos dicen: hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes? Porque somos un cuerpo vivo. Dios le puede hablar a usted, aunque usted no lo crea, a través de su pastor. Y soy parte del cuerpo. Pero Dios, fíjese que también habla cuando Él guarda silencio. Cuando usted está pidiendo: Señor fulanita, Señor fulanito, Señor, dame este negocio, Señor, dame esto. Y el Señor guarda silencio. Dios le está hablando, porque es tiempo de esperar. No estás preparado para recibirlo. La Biblia dice que la prosperidad de los malos los echa a perder. En estos días recordaba a un hermano que venía acá y me decía: pastor, estoy sin trabajo. Y son de esos días en los que uno recibe como una unción de, usted sabe, para pedir lo que sea. Y ese día le dije: venga acá, hermano, vamos a orar. Y oramos. Y el Señor hizo provisión. Y consiguió su trabajo. Y sabe, me acordé de una canción que decía: hasta el sol de hoy no te vuelvo a ver. No vino más. No vino más. Entonces yo dije: Dios mío, mejor, a lo mejor hubiese sido que se hubiese quedado así todo trapúo, pero aquí. Que Dios lo bendiga y lo ayude. Pero Dios nos habla a través de las circunstancias. Y fíjese el caso de Jonás. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Y mientras huía, tomó una nave a Tarsis y huyó de la presencia de Dios porque no quiso escuchar la palabra de Dios. Y allí se desató una tormenta. Una gran tormenta, no era cualquier cosa. Y todos temían por su vida. Dios está hablando a muchos en esta mañana, y a lo mejor a aquellos que nos escuchan por internet a través de circunstancias. ¿Qué pasa? Las cosas se están marchando muy mal. Los hijos están rebeldes. Las esposas o las parejas están muy mal. La situación en el trabajo no está funcionando. Se ha levantado una gran tormenta. Y Dios está diciendo con esta tormenta: esa no es la vía, ese no es el camino. Estás huyendo de las responsabilidades que tú tienes como creyente. Dios está hablando por circunstancias en estos días. Y algunos están diciendo: no, estamos en el fenómeno de la niña y del niño. No es que Dios tiene algo, no, panita del Señor. Él y yo, bur de pana. Y Dios está hablando por las circunstancias. Y mientras tanto él dormía allí, pero Dios hablando acerca de las circunstancias. Cuando Dios habla, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Y fíjese el ejemplo de Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Obedeció. Él huyó de la presencia de Dios. ¿Qué hace usted cuando escucha que Dios le dice que tiene que compartir, que tiene que hablarle a su compañero de trabajo? ¿Qué hace usted cuando Dios lo despierta de madrugada? ¿Qué hace usted cuando Dios le dice: no sigas mintiendo? ¿Qué hace usted cuando Dios te dice que esa relación no te conviene? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jonás huyó y no obedeció. Él descendió a Jope. Lo que define esa palabra, Jope. Jope parece ser un lugar bello, un lugar sin compromiso, pero es un lugar de llanura. Dios no se encuentra en la llanura. Dios se encuentra en el monte. Dios se encuentra en un lugar en alto, en la llanura.
lo que hay es crisis. Pero Jonás descendió a Jope y tomó una agenda distinta a la de Dios. Se fue a Tarsis. ¿Y sabe qué significa Tarsis? Duro. Porque cuando usted toma la vía distinta a la de Dios, las cosas se le van a poner duras, muy duras. Ya no va a sentir el gozo de la salvación. Ya no va a sentir placer por lo que está haciendo. Ya las cosas se le van a enredar. ¿Sabe por qué? Porque el camino a Tarsis es una agenda distinta a la de Dios. Él buscó un lugar cómodo. ¿Sabe dónde se puso Jonás? En la parte de abajo del barco. Y los que saben física saben que entre más arriba uno está en un barco, más se bambolea. Él fue hasta el fondo, allá en la parte de abajo del barco, donde no había mucha molestia. Algunos comienzan, ¿verdad?, a huir de la presencia de Dios porque no quieren nada con la lucha espiritual. No quieren nada con guerra. Ellos quieren estar con una, ¿cómo dice?, una banderita blanca. ¿Sí? Y cuando levantan la bandera, ¡pum!, una bomba le destroza todo por dentro. Satanás no tiene misericordia de quien levante banderas. Satanás no respeta ni tiempo que tú tengas en el evangelio, ni conocimiento que tú tengas de Biblia. Si tú huyes de la presencia del Señor, te ha de esperar algo duro. Él estaba en un lugar cómodo. Cuando Dios te habla, ¿qué haces? ¿Vas al lugar de la pelea o dices, ay no, mejor salgo el otro sábado? Ah, no, ahorita no, tengo sueño. No es que nadie me moleste. ¿Qué haces? Y él se echó a dormir. Ah, ya yo cumplí, fui hoy para la iglesia. Se echó a dormir. Y ahí lo despertaron y le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios. Porque sabe, cuando huimos de la presencia de Dios, cuando no escuchamos la voz de Dios, comenzamos a dormir espiritualmente. Y no solamente dormimos espiritualmente, sino que la gente se va a dar cuenta que hemos dejado de orar. Porque nadie que duerme va a orar, ¿o sí? Nadie. Hiciera que él fuese lanzado al agua, que se lo tragó el gran pez, que lo vomitó en la orilla, que predicó el mensaje a Nínive, que se arrepintió Nínive, toda la ciudad y el rey. Después que Dios salvó a ese pueblo, dice que se enojó Jonás. Porque creemos que las mejores respuestas a nuestras oraciones son las cosas que nosotros creemos. Y resulta que las respuestas que nosotros creemos no son necesariamente las que Dios tiene para nosotros. Y cuando no recibimos lo que pedimos al Señor, algunos se quejan, algunos se enojan y algunos reniegan de Dios. Ay, Señor, si yo doy diezmos y ofrendas, si yo no le hago mal a nadie, si yo ni bailo y mucho menos pegado. Jonás renegó y se quejó. Pero cuando Dios habla, hermano, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Obedecemos o desobedecemos? ¿Alabamos al Señor y seguimos o murmuramos y nos quejamos? ¿Postergamos nuestra decisión o respondemos inmediatamente? Porque algunos han escuchado de Dios una palabra específica y dicen, ah, Señor, que tú me confirmes. Y están esperando 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 años que el Señor le confirme. Y después se meten unos días de oración y el Señor le dice, salen de allí y dicen, ah, el Señor me dijo que evangelizara. No tenías que meterte en ayuno y oración. Tenías que abrir la Biblia solamente y descubrir que Dios te mandó a que proclames su palabra. Cuando Dios nos habla, hermano, ¿qué hacemos? ¿De qué habla Dios en el día de hoy?
Él nos habla de amarlo a Él por encima de todas las cosas. Diga, amar a Dios por encima de todo. Obedeciéndole, rindiéndote a Él. Cuando Dios habla, ¿de qué habla? Él te habla de perdón, de que tú perdones para ser perdonado. Él te habla de santidad, de integridad, de amar a tu prójimo, de olvidar tu pasado y extenderte a lo que tienes delante. Él te habla de vivir confiado, no de vivir en angustia, porque algunos viven en angustia y tienen comida, pero dicen, mañana qué comeremos, mañana qué vestiremos, mañana qué beberemos. Y el Señor dice que la gente del mundo buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Él sabe que tú necesitas eso, pero Él quiere que tú primero busques el reino de Dios y su justicia, para que todo aquello que tú necesitas te venga por añadidura. Cuando Dios habla, ¿de qué habla hoy Dios? Nos habla de ser diligentes, de no ser perezosos, de ser los mejores en nuestros estudios, los mejores en nuestros trabajos, de ser el mejor esposo, la mejor esposa, de ser el mejor hijo, de ser el mejor cristiano, el mejor ciudadano. ¿De qué habla hoy Dios cuando Él habla? Cuando Él habla en el día de hoy, hace una demanda específica. Te hace una demanda ministerial. ¿En qué estás sirviendo al Señor? Pregúntate eso. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás compartiendo la salvación que Él te dio de manera gratuita? Si Dios te ha llamado al ministerio, ¿te estás preparando? ¿Estás estudiando la Escritura? ¿Estás viviendo de conformidad a ese maravilloso llamado al ministerio? ¿Estás creciendo en la gracia de Dios o por el contrario tienes meses y años estancado? ¿Hace qué tiempo tú no escuchas la voz de Dios? Dios hace hoy una demanda específica. Y la familiar, ¿con cuántas hermanas y hermanos tú estás enojado o enojada? Dios quiere que tú restablezcas tus relaciones. Y tú no tienes que esperar un profeta para escuchar en esta mañana que tú tienes que estar en buenas relaciones con toda tu familia, con todo tu hogar. Dios te llama en este día a restablecer tus relaciones rotas. ¿Cuánto tiempo tiene que no le hablas a tu papá, a tu mamá, a un hermano, a un familiar? Tu orgullo, trágatelo, cómetelo, pisotéalo, porque los orgullosos no heredarán el reino de los cielos. De manera específica, hay asuntos laborales en tu trabajo y seculares. ¿Cómo están tus relaciones con tu jefe? ¿Cómo están tus relaciones con tus compañeros de trabajo? Yo he visto creyentes que no le hablan a sus compañeros de trabajo. Que el Señor reprenda al diablo. No se enrolle. Dígale que está a su lado, no te enrolles. No, pero vamos a decirlo con convicción. No te enrolles. Hermano, igual tiene que amar. Igual. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que vamos a decir, no me enrollo. Ama, hermano. Bendiga, hermano, porque Dios es amor. Amistades, hay que restablecer las amistades perdidas. Hay que estar en buenas cuentas con el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dios nos habla. Cuando Dios habla, ¿cómo están tus cuentas con el Señor? ¿Cómo están tus cuentas con el Señor? Dios en este tiempo específico nos está hablando. Cuando Dios habla, nos habla en esta mañana y nos dice que es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de renovar nuestros votos. Es tiempo de rendirnos nuevamente a Él y decirle, Señor, he aquí mi vida. Vamos a estar de pie.